una conversación desde otra perspectiva para profundizar en algunas ideas que se dijeron acá, pero también para conocerle, Pastor Fabián. Usted bien lo indicaba, para muchos de nosotros es alguien conocido de la casa y hoy día está acá desde una perspectiva distinta, como un expositor, con una temática en particular. Yo no sé si se lo dije cuando empezamos las conversaciones, pero nuestra iglesia se define con 3 grandes pilares. Somos una iglesia que ama, que acepta y que acompaña. Ese es el ADN de la iglesia. Y el año pasado, cuando decidimos como iglesia comenzar con estas conferencias, es decir, todos los años dándole duro, antes no existían, comenzamos con el pilar del acompañamiento. Vino el pastor Harold Segura, maravillosa la exposición, y nos desafiamos a ir de atrás para adelante, nos tocaba el amor. Y cuando hablamos con usted, al menos yo no sabía que estaban tocando la temática del amor o la iban a comenzar a tocar. Entonces era muy, muy interesante. Estas diosidencias, dirían las personas. Así que de ahí le quiero hacer una pregunta respecto de eso. Así que cosas bonitas que Dios nos hace unirnos. Amén. Pero antes que yo le defina algo de su currículum, su biografía, leí, ¿cómo se define el pastor Fabián a sí mismo? En breves palabras, para que lo podamos conocer. De aquí nos vamos a las 12 de la noche, sí. Un hombre apasionado por Jesús y porque mi generación conozca quién es Él y conozca el Evangelio. Bonito, está buena, fantástico. ¿Qué come el pastor Fabián? ¿Asado argentino? Nosotros tenemos una dieta muy variada, siempre tiene que haber carne, siempre. Pero también traemos de combinar, con mi esposa Liliana hicimos, y con la iglesia entera hicimos hace unos años atrás algo que se llama el Plan Daniel, que es un discipulado de salud integral, lo cual involucraba repensar toda nuestra dieta, reducir, bueno, ustedes ya lo saben, reducir todo lo blanco, todas esas cosas. Y bueno, así que de ese tiempo nuestra dieta es mucho más balanceada que en otros tiempos. Ah, ok. Ya que me pregunto. Una vez escuché un programa argentino que decía, de argentinos, de asado, decía, ¿cómo seremos locos por la carne? Que al pollo le decimos pollo, al cerdo cerdo y al vacuno le decimos carne. Claro. Muy interesante observación. Bueno, llevándolo un poco al terreno personal, histórico, ¿cuáles fueron aquellas convicciones en su historia que lo llevaron a abrazar el pastorado? Ahí por el año, leí en su biografía, 89, 94, lo llaman al ministerio de manera concreta. Bien. Yo siempre, desde niño, tenía una pasión por Jesús. Iba a la escuela primaria y hablaba de Jesús, llevaba la Biblia y era el único cristiano evangélico de toda la escuela primaria. Yo llevaba mi Biblia y hablaba de Jesús y debatía con los demás alumnos y con los profesores. Así que siempre fui muy apasionado y siempre desde muy chiquito, desde que acepté a Jesús a los 11 años, yo recuerdo la oración que hice el día que entregué mi corazón a Jesús. Yo le dije, Señor, si vos entregaste toda tu vida por mí, yo hoy te entrego toda mi vida a vos. A los 11 años yo recuerdo esa oración. Así que siempre imaginé dedicar toda mi vida al Señor, pero no como pastor. Y ahí es donde entran en juego otras cosas. Mi padre no era cristiano. Okay. Y mi padre tenía una opinión acerca de los pastores y de los que estudiaban para ser pastor. Él decía, estos están buscando la manera de vivir sin trabajar. En porteño, sin laburar, se dice así, ¿no? Sin laburar. Entonces yo me di cuenta que buena parte de mi juventud servía al Señor intensamente, pero siempre huyendo al pastorado, quizás tratando de agradar a mi padre también. Pero como líder juvenil, llevando adelante todo el programa de jóvenes de nuestra iglesia, empecé a estudiar arquitectura y trabajé 15 años en la arquitectura, pero había algo que ardía en mi corazón, un día leyendo la palabra, el apóstol Pablo dice, siento dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y yo cuando leí eso sentí que es lo que yo sentía. Sentía que mi corazón se partía
viendo a la gente mal, viendo a veces a mi iglesia mal también, ojo, y a mi iglesia mal. Así que un día volví de la universidad, estábamos casados ya con Liliana, y le dije, Lili, ya está, dejemos esto y dediquemos toda nuestra vida a servir al Señor como pastores. Ya estábamos casados, quizás ya había cortado vínculos con mi padre, eso ayudó un poco. Y mi esposa también tenía una carrera como concertista, ella es pianista. Cuando pasamos por acá, por la Providencia, vio que había un recital de piano y ya nos queríamos ir a ver el recital de piano. Y ambos dijimos, vamos a dejar nuestras carreras profesionales para hacer esto. Y a partir de ese día decidimos dedicar toda nuestra vida a dedicarnos a la gente, a las personas y en particular a las personas de Dios. Y nunca nos arrepentimos ni nunca miramos atrás. Qué bonito primer inicio. Me hizo recordar una entrevista histórica que se le hizo al pastor Rick Warren en una charla TED y le preguntaron que si es cierto que hay personas que son pastores para ganar dinero. Y él dijo, sí, pero hay muchas formas más fáciles de ganar dinero. Más vale, sí. Sí, Muy interesante. No es recomendable, no es recomendable. Sí, es correcto, estoy de acuerdo. Respecto de esta misma línea, ya en el ejercicio del pastorado, hoy día están en la iglesia Alameda, pero no parte ahí su pastorado, parte antes, pero tomando la idea de esta última congregación en la que están actualmente, ¿qué los llevaron también? ¿Cuáles son esas convicciones primarias de tomar una iglesia con una estructura, formato, historia, ¿cierto? Y llevarla, hacerla transitar hasta lo que hoy día es la iglesia Alameda. ¿Cuáles son esas convicciones iniciales? Bien, en principio Dios nos dio, junto con mi esposa Liliana, una visión de una iglesia saludable desde mucho tiempo atrás. Nuestro primer pastorado fue en la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, en una iglesia que tenía solamente 30 miembros. O 30 problemas, no me acuerdo bien. En una ciudad muy dura, un cementerio de pastores. Y nosotros cuando fuimos a ese lugar dijimos, Señor, esto no tiene nada que ver con la visión que vos nos diste. Pero entendimos que Dios iba a ponernos 10 años en esa pampa de granito para prepararnos para lo que venía. ¿Y cómo llegué a Mendoza, aquí a la iglesia de Alameda? Fue por intervención de Dios directa. Yo un día estaba predicando en la iglesia, mejor dicho, estábamos en un culto en la iglesia de Campana y quien dirigía el canto me dice, bueno, ahora vamos a escuchar la predicación. Y desde que yo me levanto de mi asiento hasta que vengo adelante, Dios me habla. No me manden al psiquiatra, por favor, ¿eh? No es algo que me pase muy común, no es algo que me haya pasado muchas veces en la vida, pero Dios me dijo, Fabián, hoy se cumplen 10 años que te traje aquí, por 5 hombres te traje a este lugar y 5 hombres van a marcar tu nuevo ministerio. No me pasa frecuente eso, ¿eh? Pero ese día fue tan claro que yo me paré en el frente y no sabía cómo empezar a predicar. Y no entendía qué significaba eso. 7 meses después estaba sentado delante de 5 hombres invitándome a ser pastor de Mendoza. La visión ya la teníamos. Yo lo que hice es pedirle, hablar con toda la congregación y decirle, hermanos, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Si ustedes sienten del Espíritu Santo que esto es lo que Dios quiere hacer en este lugar, quizás yo sea su pastor. Si ustedes interpretan que esto no es lo que Dios quiere para esta iglesia, no hay ningún problema, sigan buscando. Y prediqué y traté de predicar no de una manera para que me acepten, para que me rechacen. No voy a dar ejemplos, pero lo prediqué de tal manera que lo dije de tal manera que me digan que no. Váyase, no lo queremos. Y la iglesia dijo que sí. Que dijo que sí. Y esa iglesia, la iglesia de Alameda, fue y es una iglesia maravillosa. Sí, he tenido la oportunidad de conocerla. Varios de aquí también han ido a estas conferencias Sí. Bicentro que ustedes realizan y se han venido con un florecimiento del espíritu de ideas, de profundizar ciertos cambios que acá también estamos realizando. Así que Amén. sin duda ha servido para nosotros y estamos seguros que para muchos también. Y en esa línea, claro, en un inicio bello que encaja, pero me imagino que no todo el trayecto ha sido fácil.
¿Cuál han sido esos grandes desafíos que han, como matrimonio, como equipo, ¿cierto?, de trabajo, han tenido que transitar para que hoy día Alameda sea lo que es Alameda? Bien. En primer año, mucho coraje nuestro. Vamos a decir las cosas. Sucedió un milagro. La ley del comportamiento humano dice que en toda transición hay crisis. Y en toda transición hay pérdidas. Yo tenía la tarea de secundar o de continuar la tarea de quien había sido pastor por 35 años antes que yo llegue. Ya toda una cultura establecida por este pastor anterior. Hay una historia media paralela de este lado también, ¿no es cierto? Y yo venía a proponer cambiar todo. Y lo más maravilloso es que los ancianos de la iglesia fueron los que más me apoyaron. Y el hecho de que los ancianos de la iglesia fueron los que más abrazaran con convicción la necesidad de la renovación y el cambio, produjeron un milagro. Los primeros años fueron un milagro de Dios. Quizás los conflictos los tuvimos más adelante, no en el comienzo. Los comienzos fueron espectaculares, pero más adelante sí tuvimos algunos conflictos muy importantes, difíciles, dolorosos. Pero sin duda han sabido navegar de buena manera. Dios ha sido bueno con ustedes. Yo lo resumo de esta manera. Dios fue bueno. No se trata de que yo sea un gran timonel. La iglesia es una iglesia maravillosa, de gente maravillosa, pero yo doy todo el crédito a Dios de lo que sucede. Y metiéndonos de lleno a la idea del amor, del concepto, ¿cierto?, Sí. que estamos conversando hoy día, ¿qué rol ha jugado en toda esta transición el amor cristiano como para progresar? Fundamental. En primer lugar, nuestra iglesia, la iglesia de la Alameda, cuando llegué era una iglesia, estas iglesias, con el formato bautista típico de tener sus asambleas regulares. ¿Quién estuvo en una asamblea bautista alguna vez? Bueno, son bonitas y no. Depende cómo pase. Y antes que yo llegara a la iglesia, en algunas de esas asambleas se habían lastimado mucho entre todos. Y había muchas heridas dentro de la comunidad en ese lugar. Entonces todo el primer año tuvo que ver con sanar todo eso, con la reconciliación, con el perdón. Así que ese fue un gran capítulo del amor. El segundo gran capítulo del amor fue en el segundo año, porque la transición que hicimos en la iglesia de la Alameda no fue en 6 meses, fue en 5 años. Y cada año transicionamos en algún área diferente. El segundo año transicionamos en lo que significó dejar de ser solamente una institución a transformarnos en una comunidad auténtica. La iglesia no es un lugar donde nos juntamos 2 horas el domingo y después no nos vemos el resto del día. Eso no es una comunidad auténtica. Una comunidad auténtica requiere conocernos en nuestras casas, comer juntos, orar juntos, compartir la vida, no unas horas el fin de semana en un edificio eclesiástico. Eso no es la comunidad auténtica. Estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Bien. Hay muchas maneras de lograrlo. En nuestro caso es a través de lo que nosotros llamamos grupos pequeños. ¿Se puede hacer de otras maneras? Se puede hacer de otras maneras. Nosotros abrimos 100 hogares en el segundo año de ministerio. Y cuando la iglesia pasó de ser una iglesia que solo se veía en el templo, a ser una iglesia que ahora compartían sus casas, la comida, el amor cambió completamente. Cambió completamente. Qué interesante porque a través de una propuesta de iglesia se ve la mano de Dios de manera concreta volando, me imagino que en la vida, pero también expresado numéricamente, o sea, se ve de manera integral. Este año en particular, tuvieron la experiencia de transitar 40 días donde hablaban de el amor es la razón. ¿Qué es lo que aprendieron como iglesia en ese proceso? Amar a la iglesia. No es la primera vez que hacemos esto. Okay. Nosotros tenemos todos los años una campaña y esas campañas siempre giran alrededor de las 3 esenciales. La fe, la esperanza y el amor, ¿no?
Entonces, un año lo dedicamos a la esperanza, otro de año lo dedicamos a la fe, otro dedicamos al amor. Así que no es la primera vez que lo hacemos. Así Perfecto. que voy a decirte los aprendizajes particulares de este año. Uno de los muy importantes es amar a la iglesia. En nuestra cultura individualista, no sé tanto qué está pasando aquí del lado de Chile, pero sí en la Argentina hay toda una corriente anti-iglesia, ¿no? Lo cual es una locura, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es como decirte, mira, vos me caes muy bien, pero aborrezco tu cuerpo. Te quiero mucho, no hay problema, pero la verdad es que sos espantoso. Esta conversación no va a durar mucho, me parece, ¿no? En esos términos. Bueno, pero lamentablemente hay toda una tendencia anti-iglesia, ¿no? Y aprender que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Eso fue algo muy importante, aprender a decir, amo mi iglesia. A ver, digan conmigo, amo mi iglesia. Nuestra iglesia es como nuestra familia. ¿Tu familia es perfecta? Para nada. ¿Vos permitirías que hablen mal de tu familia? Sin duda que no. Entonces tu familia es perfecta. ¿Tu familia es perfecta? No lo es. ¿Y entonces vos permitirías que hablen mal de tu familia? No, perdón, es un juego. La iglesia no es perfecta, ninguna iglesia es perfecta. Pero yo no voy a dejar que hablen mal de mi familia. Ni me voy a permitir a mí mismo hablar mal de mi familia. ¿Me entienden? Sí, por supuesto. Entonces tenemos que aprender a amar a la iglesia como Dios amó a la iglesia. Y Jesús conoce mejor que nada nuestras ñañas, ¿eh? Si hay alguien que conoce nuestros problemas. Así que eso es un capítulo importante. El segundo capítulo, y que probablemente hablemos mañana, tiene que ver con amar a nuestra generación y con todas sus particularidades, ¿no? Y con todos los desafíos para el amor que implica los cambios culturales que estamos viviendo. Y eso también significó un gran capítulo para aprendizaje para el amor. Interesante, muy interesante. Dentro de las tantas cosas que nombro en estos 50 minutos, hay una idea que a mí me gustó mucho y me voy a llevar varias palabras, pero esta está en mi top 3. Y señaló que la iglesia es la escuela del amor, de alguna manera. ¿Cómo podríamos profundizar? ¿Por qué se atreve a decir eso? Bien, porque el amor se aprende con las relaciones. Yo no puedo leer, yo me leo muchos libros, me gusta leer muchos, soy un lector adictivo, pero el amor no se aprende leyendo un libro. Hay una sola manera de aprender el amor, que es compartiendo la vida. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él quiso formar 12 futuros líderes para la misión. Él podría haberlos discipulado uno a uno en sus casas. A Pedro lo visito los martes en su casa, a Mateo lo visito los jueves, y hacer un discipulado uno a uno con cada uno de ellos. Y sin embargo, Él no lo hizo así. Él los convocó a una experiencia de convivencia, sabiendo que eran todos diferentes. Teníamos, por ejemplo, a Simón el Celote. ¿Qué era un celote? Un revolucionario. Un revolucionario contra el imperialismo romano. No sé, la hoz y el martillo, una cosa así, ¿no? Y de pronto tenía también dentro de sus discípulos a Mateo. ¿Qué era Mateo? Un cobrador de impuestos para el Fondo Monetario Internacional. Y los dos dormían en la misma habitación, con un ojo abierto, para que el otro venga y le clave el puñal, ¿no? Y él convocó a un grupo de personas. Ahora, en esa convivencia aprendieron lo que no podrían haber aprendido de otra manera, que es el amor. La Biblia dice que el hierro se afila con el hierro, ¿no? Mi mamá usaba esos cuchillos que se afilaban cuchillo con cuchillo y salían chispas siempre cuando hacía así, ¿no? Bueno, cuando los hermanos están juntos, salen chispas. Pero significa que están creciendo. Esa chispa la hemos visto, de verdad, la hemos visto. Pero significa que están creciendo. Y ahí esa es la escuela del amor. Interesante, interesante. Gracias por ese trasfondo. Yo creo que es muy, muy cierto. Estamos, yo diría, en la misma línea, en la misma página. Cada vez que hablamos de la iglesia, hacemos esta distinción, me parece pedagógica, buena. Hablamos de la iglesia institucional y hablamos de la iglesia como nosotros. Desde la perspectiva institucional, la Alameda, la Pieps, la primera, qué sé yo, ¿qué rol tiene
la iglesia institucional? ¿Qué responsabilidad tiene para mostrar concretamente a los no creyentes, a la sociedad, a sus vecinos, a sus prójimos, el amor de Cristo? Desde el punto de vista institucional, muy poquito. Yo creo más que nada en la iglesia orgánica, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar de lo institucional. Si vos me preguntas eso, me parece que es importante que nuestra institución sea una institución transparente, una institución donde las normas que tengamos como institución sean un reflejo de lo que creemos y no sean solamente un eco de la cultura en la cual vivimos, es decir, de la política, de la lucha del poder y todas esas cosas, ¿no? La iglesia es un lugar de antipoder, ¿no? Y tiene que, como institución, no puede ser un eco, un reflejo de las instituciones mundanas y de la manera que se organizan. Tiene que tener una estructura que represente los valores de Jesús. Absolutamente de acuerdo. Y pensando en la iglesia, ya de manera más orgánica, integral, ¿qué cambio observa? Usted algo conoce de la cultura chilena, conoce la cultura argentina, me imagino que por lo que lee, algún escenario latinoamericano ahí en su cabeza. ¿Qué cambios crees que son urgentes que la iglesia tiene que hacer hoy día para que la percepción del evangelio, que en esencia es una buena noticia, sea recibida como una buena noticia? Que el amor de Dios pueda ser comprendido por estas generaciones actuales. Bueno, lo número uno es que lo vivamos. A mí me sorprende cómo nuestros jóvenes y adolescentes con absoluta naturalidad comparten el evangelio en sus escuelas. Y lo sé porque mi esposa es docente y ella las ve a los nuestros chicos en escuelas públicas diciendo, ella es mi pastora, yo soy y expresando con toda naturalidad, sin ningún prejuicio, su fe, y es bien recibida su fe. Por un sencillo detalle, es auténtica. Lo auténtico siempre es bien recibido. Lo que no es recibido bien es la hipocresía, es la apariencia, es el formalismo. Así que yo creo que la clave es ser auténticos, no una declamación. Interesante. Parece tan fácil. Así de simple. Así de simple. Y curiosamente son nuestros adolescentes y nuestros jóvenes la fuerza más evangelizadora que tenemos en la iglesia. Sí. Son los jóvenes y los adolescentes que traen a los padres a la iglesia. Durante años yo me cansé de escuchar a padres que decían, pastor, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo venga a la iglesia? Ahora es al revés. Escucho a decenas de adolescentes que me dicen, pastor, ¿cómo puedo hacer para que mi padre venga a la iglesia? ¿No? Sí. Y es por una sencilla razón. Ellos lo viven de manera natural y auténtica. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. A mí me toca cumplir el rol de pastor de jóvenes acá. Y cuando uno tiene esa experiencia, ya en mi caso de años, puede ver que la genuinidad, el ser genuinos, te metiste en un lío. El ser genuinos, auténticos, está de manera explícita en ello. Yo recuerdo que en alguna ocasión le dije a uno, yo lo estaba dando todo en la clase con los adolescentes, me esforcé en hacer una buena clase y le dije, ¿y cómo estuvo la clase? ¿Te gustó? Más o menos. Me dijo así. Fue honesto. Si lo hubiese dicho, ¿es un adulto? Me dice, no, espectacular, súper bien, súper clarito. La autenticidad, yo estoy de acuerdo, está en las generaciones más jóvenes. Y creo que es bueno que eso se plasme en quienes somos más adultos. Pastor, antes de cerrar la idea, se dijeron varias cosas. Pero si tuviésemos que ofrecer un resumen ejecutivo a quienes están acá, ¿cuáles serían las ideas centrales con las que nuestros hermanos y hermanas deberían quedarse con esta primera ponencia del día de hoy? Que el amor de Dios no es necesariamente como el mundo llama amor. El amor de Dios es mucho más profundo, más complejo. Si decimos Dios es amor y equiparamos esa palabra amor con lo que nuestra cultura cree que es amor, nos vamos a quedar con un Dios chiquitito así. Necesitamos profundizar las Escrituras y comprender cuán alto, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios, que no nos alcanza la vida a entender, mucho más desafiante, mucho más interesante que cualquier versión del amor que nuestra cultura nos quiera ofrecer. Eso es la primera parte. Y la segunda parte, como resumen ejecutivo, dice usted,
de lo que decimos, que el amor es una decisión que requiere esfuerzo, que requiere trabajo, que es abrirse a la aventura de riesgo de abrazar a otro diferente. A otro diferente a mí, de otra historia, de otra cultura, de otro color de piel. Es abrirse al otro que es diferente. Ese es el gran desafío del amor. Y que si logramos todo en la vida y fracasamos en el amor, no logramos nada. Sí. Yo quisiera sacarle una cuña para el próximo año, tiene que ver con exactamente lo que acaba de decir. Nosotros somos una iglesia que nos definimos como una iglesia que ama, que acepta, que acompaña. El año pasado fue el acompañamiento, hoy día es el amor, y este otro año es la aceptación. Y para el acompañamiento y el amor no hay tanto problema, ¿cierto? Pero en la aceptación, que es exactamente lo que usted nos acaba de decir. Por ejemplo, la Alameda tiene una clara apertura al no creyente, explícitamente al no creyente. ¿Cómo se puede entender eso cuando abro tanto la puerta que podría entrar, voy a decirlo en términos figurativos, entrar alguien que no calza con mi forma o con mis relaciones regulares y puede que me cueste, puede que no me guste? Usted lo habla de manera explícitamente abierta. ¿Qué cambio hay que hacer en la cabeza cristiana de uno para entender que efectivamente el amor de Dios es para todos y todas? Bueno, no se logra de un día para el otro. Nuestra labor como pastores es ayudar a nuestras iglesias a ir creciendo en esto. Y a veces cuando alguien visita nuestra iglesia y ve lo que ve, yo le recuerdo que esto no se logró en 5 meses. Es el resultado de muchos años y todavía no terminamos y todavía tenemos que ir por más. Aceptar es dar valor a una persona. Aceptar no significa necesariamente, vamos a tener que hablar de esto, porque aceptar es una manera de amar. Aceptar no significa necesariamente aprobar todo lo que una persona hace, pero sí significa darle valor. Y ese valor está medido por el valor que Dios le dio. Y ese valor es la sangre de Cristo. Cristo murió por esa persona. Y esa persona tiene ese valor, tiene el valor de la sangre de Cristo. Cada persona importa, ¿no? Cada persona importa. Es algo que tenemos que, de las Escrituras, ayudar a nuestras congregaciones a comprender y abrazar. Y es un experimento porque la primera vez no es fácil. Y es no solamente hablar, sino experimentarlo y llevarlo adelante, pero darle valor a cada persona. Yo puedo encontrarme un billete, no es el billete más grande que tienen ustedes. De 20.000. De 20.000, pongámosle. Bueno, medio arrugado, tirado en la calle. ¿Porque está arrugado, usted lo despreciaría? No, lo levantamos igual, aunque esté arrugado, ¿no es cierto? Es decir, por más que esté arrugado, no perdió su valor. Así somos nosotros. Cometemos errores, yo y vos, todos cometemos errores. Dañamos lo que Dios hizo y terminamos siendo un billete arrugado. Pero a los ojos de Dios seguimos teniendo el mismo valor. Nuestro valor no ha cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pastor Fabián, Bueno, muchas gracias. Este aplauso para usted. Gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias.